Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Decía Gorbachov en alguna oportunidad que tres son los problemas fundamentales de la humanidad: la pobreza, la marginalidad en la sociedad del tercer mundo particularmente, el tema del armamentismo, donde grandes fortunas van hacia las armas, y sobre todo el tema de las armas nucleares que podrían poner fin a la humanidad en una guerra o un conflicto por el inmenso potencial destructivo de las armas atómicas. Y en tercer lugar, el tema ecológico ambiental, donde Naciones Unidas, incluso la Iglesia, el Papa en su última encíclica de Laudato Si, es advertir que estamos en la casa común y que estamos destruyendo el planeta. Pero dentro de las armas nucleares el tema más importante es evitar la proliferación de armas nucleares. Ya son 5 países que tienen bombas atómicas: Estados Unidos y Rusia, China ayudado por los rusos en su época y Estados Unidos que ayudó a Francia e Inglaterra. Pero al margen tienen también Pakistán e India por los problemas regionales de competencia dentro de Asia, e igualmente en el caso de Israel en el Medio Oriente, Corea del Norte y posiblemente Irán. Y ahí la importancia de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para lograr que la energía nuclear sea para fines pacíficos y no para armas nucleares. Aunque los Estados Unidos han declarado que prevé mantener nuevas conversaciones nucleares con Irán pronto, aunque el presidente Donald Trump además insiste en sanciones si no se dan las reuniones y la negociación con un boicot global al petróleo y los petroquímicos iraníes. Cosa absurda, porque la energía la necesita el mundo, y poner trabas al comercio internacional es negativo, como lo hizo Rusia en el caso de Europa, o lo hace Estados Unidos con Venezuela o con Irán en este momento. Es necesario que el mercado de hidrocarburos fluya de todas maneras normal, y que el petróleo, el carbón y el gas que son utilizados puedan ser sustituidos por energías renovables, pero dentro del criterio del libre comercio y no en esta política del presidente Trump de nacionalismo exagerado con las tarifas y aranceles que ha desordenado a la economía mundial. Pero ojalá que las conversaciones con Irán lleguen a buen resultado. Happy 101st Day. Estados Unidos declaró el jueves que prevé mantener nuevas conversaciones nucleares con Irán pronto, aunque el presidente Donald Trump promete imponer sanciones e instó a un boicot global al petróleo y los petroquímicos iraníes. Teherán afirmó que se había retrasado una cuarta ronda de conversaciones con la administración Trump prevista para este fin de semana en Roma. Omán, que ha mediado entre los antiguos adversarios, atribuye el retraso a razones logísticas. Is that the United States was never confirmed to be participating in a fourth round of Lo que talks. puedo decir sobre Irán es que nunca se confirmó la participación de Estados Unidos en una cuarta ronda de conversaciones con Irán, que se creía que se celebraría el sábado en Roma, a pesar de que había algunos informes. La fecha y el lugar aún no se habían confirmado. Diría que esta es una situación inestable y obviamente le estoy diciendo cosas un tanto confusas, pero esperamos otra ronda de conversaciones próximamente. We expect another round of talks that will take place in the near future. Trump, quien rompió un convenio nuclear anterior en 2018, ha expresado su esperanza de lograr un nuevo acuerdo para resolver las preocupaciones y evitar la posibilidad de un ataque militar israelí contra Irán. La República Islámica exige un alivio de las amplias sanciones impuestas por Trump durante su primer mandato, incluyendo el intento de Estados Unidos de prohibir a todos los países la compra de petróleo iraní. Estados Unidos impuso el miércoles sanciones a 7 empresas acusadas de transportar productos petrolíferos de origen iraní. Trump advirtió que cualquier país o persona que compre cualquier cantidad de petróleo o productos petroquímicos a Irán está sujeto de inmediato a sanciones secundarias. El país norteamericano ha advertido también a Irán sobre su apoyo a los insurgentes hutíes de Yemen, quienes están siendo objeto de ataques aéreos estadounidenses por sus lanzamientos de misiles en el Mar Rojo, en solidaridad con los palestinos. Recientemente el New York Times señalaba que si Kamala Harris estuviera en la presidencia de Estados Unidos, fuesen mejor las relaciones con el mundo y la economía estaría mejor, porque está sufriendo los propios estadounidenses las medidas arancelarias y tarifarias del presidente Trump al cerrar productos que son necesarios en Estados Unidos con tarifas muy altas, especialmente a China. Dentro de este criterio, inclusive el New York Times recordaba que está dando ejemplo de negociaciones en el caso de una mujer presidenta por primera vez de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien está negociando inteligentemente con su par estadounidense Donald Trump continuar las negociaciones para mejorar la balanza comercial entre ambos países, aunque admitió que no logró alcanzar el acuerdo específico sobre los aranceles. Sin embargo, ella insiste en que a pesar de la larga frontera y el intercambio, son necesarias las relaciones en armonía, en diálogo y en negociación con los Estados Unidos, y México lo ha venido haciendo en forma inteligente frente a unas absurdas posiciones como las de Trump en relación con México y el cambio del Golfo de México por Golfo de América, o la pretensión sobre la Groenlandia e incluso sobre Canadá, y su aspiración de tener un imperialismo en todo el mundo
frente a la exigencia de una multipolaridad que hoy exige la geopolítica mundial. Veamos desde México la información. Pudieron levantarse más tarde. Avances en el diálogo entre México y Estados Unidos. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum acordó con su par estadounidense Donald Trump continuar las negociaciones para mejorar la balanza comercial entre ambos países. Según el Departamento de Comercio estadounidense, en 2024 el déficit comercial de Washington con México aumentó 12,7% hasta los $172 mil millones. Lo que está muy interesado el gobierno de los Estados Unidos es en disminuir el déficit, que ellos llaman déficit con México. Y desde hace tiempo nosotros hemos estado planteando que busquemos la manera en toda la economía de cómo puede comprarse más hacia los Estados Unidos y nosotros, es decir, tener aún más comercio que el que tenemos de ambas partes para beneficio de ambos países. La conversación telefónica entre ambos se produjo a 2 días de que entren en vigor impuestos aduaneros del 25% a los componentes para fabricar autos, un sector vital para la economía mexicana y pilar del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Una muy buena conversación y aunque no hay un acuerdo específico, lo importante es que estamos trabajando en ello y hay un deseo por parte del gobierno de los Estados Unidos y nuestro en que alcancemos todavía mejores acuerdos en materia comercial. Comparado con otros países, el gobierno mexicano ha conseguido aliviar en parte el impacto de los aranceles, que excluyen a todos los bienes que se exportan bajo las normas del TEMEC. Trump anunció el martes medidas que alivian en parte los aranceles al sector automotor, detallando que el impuesto aduanero del 25% para un vehículo importado no se sumará al 25% aplicado al acero o al aluminio. Esto fue descrito el miércoles por Sheinbaum como avance para México. En la geopolítica mundial se habla interrogante de qué pasaría si el mundo estuviera manejado más por mujeres que por hombres. Precisamente las grandes democracias de Europa nórdica están manejadas por mujeres, como el caso de Finlandia. 18 ministros, 13 son mujeres, incluyendo la primer ministro, y se han planteado el tema de las armas, de la militarización de la política y la necesidad inclusive de reducir los gastos militares a pesar de la amenaza rusa para ellos o en otros países la amenaza de los imperios. Sin embargo, es un debate que se ha abierto en Naciones Unidas, la conveniencia o no de desmilitarizar, particularmente cuando la inteligencia artificial crea las armas autónomas, donde no necesitan el empleo de militares y donde la guerra será cibernética. Por eso la reflexión de hoy es, especialmente pensando en Costa Rica, que eliminó el ejército desde Pepe Figueres, por allá por los años 40, ¿qué pasaría si desmilitarizáramos más el mundo y le diéramos ese interés, sobre todo financiero, a la educación, a la cultura, particularmente a la vivienda y a la salud? Es parte de la reflexión de hoy y más adelante conversaremos sobre el mundo del arte y la cultura con representantes importantes de Venezuela que tienen una función internacional de primera línea. Ya regresamos. ¿Es posible que haya estados donde no tengan una fuerza armada militarizada? En 1948, terminando la Segunda Guerra Mundial y el trauma que significó, un país latinoamericano, Costa Rica, decidió abolir su ejército. Decisión importante que sigue a una revolución en ese país. Cansado del fraude electoral, el pueblo tomó las armas, encabezado por José Ferrer, que lo llamaban Don Pepe, un conflicto que dejó casi 1000 muertos y dejó huella en la memoria colectiva de los costarricenses. Además, tan pronto como tomó el poder en el país Don Pepe, instauró la democracia y disolvió el ejército. Los cuarteles se convirtieron en museos y el presupuesto del ejército se reorientó hacia la salud y la educación. Una decisión que tomó precisamente Don Pepe Figueres, en un país que ha conocido fuertes tensiones y que con una población de varios millones de habitantes tiene intereses que defender. En caso de conflicto, Costa Rica ha firmado un pacto de alianza con Estados Unidos dentro de los acuerdos militares. Pero hay otros países que no tienen ejércitos. Por ejemplo, se estima que alrededor de 30 países no tienen fuerzas militares. Se trata generalmente de países con poca superficie y una población baja, menor a 500.000 habitantes, como Islandia, Liechtenstein, Andorra y ciertas islas de la zona oceánica cuya situación geográfica no es estratégica. Solo Costa Rica y Panamá son excepciones, con casi 4 millones de habitantes cada uno. No tienen un ejército, no significa que estos países no puedan defenderse, pero ellos pueden recurrir a la OTAN o aliados como Estados Unidos o recurrir a la movilización general. Pero la falta de fuerzas militares podría sugerir que estos estados son débiles, pero no son así. La seguridad se garantiza entonces de otro modo.
Algunos países firman acuerdos de protección con un aliado más poderoso, mientras que otros han entrenado fuerzas civiles para responder a situaciones críticas como toma de rehenes o ataques. Pero con recursos técnicos y humanos limitados, esta solución no es viable en caso de conflicto importante. En las Islas Marshall, el ejército local solo dispone de armas ligeras para defensa propia. En el caso de Liechtenstein, donde mantener un ejército profesional sería demasiado costoso, se hace un llamamiento a la buena voluntad de los ciudadanos adultos menores de 60 años para cualquier emergencia a nivel del país. Pero el ejemplo más directo y que conocimos cuando estuvimos como diplomáticos en Naciones Unidas en Ginebra es el Estado, la Confederación Suiza. Aunque Suiza es famosa por su legendaria neutralidad, cuenta con un ejército capaz de defender sus intereses y su territorio, incluso si esta milicia opera con recursos y números reducidos. Se llaman a todos los ciudadanos a la defensa del país, pero otros países también están optando por abandonar las Fuerzas Armadas. Es el caso de Liechtenstein, que es demasiado pobre para movilizar un ejército y recurriría a sus amigos suizos si la situación exigiera una respuesta militar, o de Islandia, que ha optado por no armarse militarmente, pero que se beneficia de la protección de los Estados Unidos. Muchos países igualmente tratan de que los militares estén al margen de la política, y se llama que los militares son el gran mudo. La expresión se remonta al establecimiento de la Segunda República Francesa, cuando se decretó en 1848 restablecer el sufragio universal masculino. Todos los franceses podrían votar, excepto el clero, los sacerdotes, los presos y los militares. En un contexto de tensiones en la Confederación Germánica, el Estado Mayor francés consideró peligroso permitir que los soldados se dispersaran por el territorio para ir a votar a su ciudad. Pero el 17 de agosto de 1945, por decisión del general de Gaulle, presidente de Francia, autorizaron también el voto a los militares. Muchas constituciones, y así la venezolana en sus tiempos, prohibían la manifestación política de los militares y recurrir solo a la seguridad y defensa, dejando a los políticos el manejo del gobierno, del Estado, de las asambleas legislativas, del Congreso Nacional y de los tribunales de justicia.